Está conmigo aquí en el estudio Ramiro Albriu. Él es investigador principal de desarrollo económico del Centro de Implantación de Inteligencia Artificial en México. Publicaron un estudio que se está dando a conocer país por país a nivel de América Latina, pero es la primera vez que yo sepa, por lo menos, que se hace un estudio específico con respecto a México y la inteligencia artificial. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, esto es un estudio que estamos haciendo para toda América Latina y que lo hacemos desde nuestros centros IPEC, que somos investigadores, en conjunto con Microsoft. Pues estamos empezando a trabajar juntos con las empresas para entender el cambio. Efectivamente, desde las primeras veces que se empieza a estudiar contextualizando el cambio, partiendo del punto de partida de cada país. En ese sentido, sí. Que son realidades muy distintas. Ahora, me gustaría comenzar por ¿qué podemos definir hoy por inteligencia artificial? Bueno, la primera definición es ¿qué no es? No son robots. Sí. Eso terminó. El robot a gran escala en ciertos sectores Si el de Boston Dynamics que hace piruetas no es inteligencia artificial, es un robot que hace piruetas. Es un sistema que tiene tres partes. Sí. Muchos datos, algún tipo de esquema de fuerza de computación y personas. Tiene tres patas y las tres funcionan juntos. Ese esquema se puede usar en cualquier contexto, en cualquier tamaño de empresa, en cualquier sector. Tú no tienes que pensar IA, en vez de saltar, en vez de saltar a pensar algo, un androide. No, saltá a lo que estás haciendo programando con la computadora. Es eso. Una red neuronal, ¿no? Es decir, porque hay distintos esquemas, como decías, poderes de cómputo, pero hasta donde yo he visto son redes neuronales, es decir, tienen la capacidad de detectar patrones, por un lado, que eso ya se hace desde las bases de datos, pero también ir definiendo caminos dentro de la red neuronal para llegar a respuestas distintas. Sí, correcto. Lo primero que hay que pensar es que históricamente nosotros le enseñamos a las máquinas lo que tenían que hacer. Un experto venía y le decía, hace esto si pasa esto. Eso cambió. Ahora las máquinas aprenden. Aprenden de nosotros, pero aprenden de nuestras huellas digitales, de los datos que nosotros dejamos. Claro. Porque nosotros tenemos sesgos. Decimos cosas que no sabemos y también sabemos más de lo que decimos. Bueno, ahora dejando la huella digital no está el sesgo. Entonces la máquina empieza a aprender entrenándose y luego usando datos. Hay muchas formas en las cuales se entrena. Y una de las formas es trabajando en distintas capas como trabajamos nosotros en nuestro cerebro. Claro. Así, por ejemplo, para reconocer imágenes, texto y demás, ese tipo de tecnologías que vos mencionaste son las que están avanzando de forma más acelerada. Yo veía, por ejemplo, esta película AlphaGo, en donde la compañía se enseñó, la entidad o la computadora se enseñó a sí misma a aprender a jugar Go y luego derrotó al campeón del mundo de manera casi exponencial. ¿Qué tanto estamos, digamos, en el horizonte con respecto a que un país como México o a nivel América Latina pues se haga muy tangible la inteligencia artificial como algo que empiece a disrumpir los modelos de negocios? No, primero que inteligencia artificial está cambiando los modelos de negocios en todo el mundo. Eso sí. Ahora, el caso de AlphaGo y ese tipo de historias que uno escucha está muy lejos de cómo ocurre en la vida real adentro de una empresa. Claro. ¿Por qué? Imagínate que un juego tiene reglas. Entonces no puede pasar C si yo te digo que pasa A o B. C no va a pasar. Sí. Entonces la máquina lo que hace es practicar y con reglas fijas. Hay N opciones y practica hasta que le da la mejor para ganar. En la vida real un empresario que tiene que tomar una decisión de riesgo no conoce las N opciones. Entonces, la forma en la cual no podemos trasladar esos ejemplos a la vida real. En la vida real, ¿qué tenemos? Tenemos algo parecido pero limitado y es la capacidad predictiva de las máquinas. Claro. Antes vos estabas en un campo, en un farmer, no sé, en una chacra, en una granja, tenía un especialista que pisaba el piso y decía, este piso ya está para plantar. Ajá. Bueno, el grado de fiabilidad era muy bajo. Sí. Porque ¿cuánto puedes saber pisando? Sí. Porque el año pasado, bueno, hoy en día eso no existe más. Hoy en día vos tenés tecnologías que usan los datos del pasado, nuestras huellas y las huellas del clima y todo lo que hay para ser más fiables en ese cálculo. Entonces, por ejemplo, en predictibilidad, las máquinas son mucho mejores. Cuando uno mira las empresas, todas las empresas están avanzando con sistemas de ese estilo. Ahora, ¿cuánto tiene que ver con AlphaGo y nuestros miedos? Claro, estas cosas, y todavía es muy lejos para todavía falta. Sí. Ahora, yo pensaba, pero tú que lo has estudiado a profundidad y que estás especializado en el tema, pero yo decía, estamos más o menos como si en 1994 y la gente dice, yo tengo un sobrino que tiene acceso al internet y se ven cosas bien interesantes. Y poco tiempo después, es decir, 10 años después, todo se transformó. Cualquier actividad política, económica o social se ha transformado a través del internet. ¿Estaríamos hablando de lo mismo de la inteligencia artificial? Es decir, por la capacidad de la tecnología transversal, ¿lo va a modificar todo en un periodo de tiempo? Sí,
Sí, sí, sí. O sea, los procesos económicos como los conocemos no van a estar más en 20 años. Así pasó con las máquinas de vapor, así pasó con la electricidad y así pasó con las TICs, que es el ejemplo que vos diste. Uno recorrió una ciudad 20 años después y era otra ciudad. Otra cosa. Bueno, eso va a pasar. ¿20 años le das o 10? No, puede ser menos porque cada vez porque es los procesos exponencial son más además, ¿no? cortos. Claro. Sí, claro. Pero yo creo que por ahora tenemos mucha tecnología nosotros como consumidores, en tu casa, ¿no? Como consumidor. Pero cuando uno va a nuestros países, como México, cuando vas adentro de la empresa, el avance todavía es bastante lento. Claro. ¿Dirías que tenemos capacidad de defensa? Yo no diría positivo, pero el costo de la mano de obra en nuestros países suele ser muy competitivo. Por ejemplo, México en manufacturas es realmente barato. Puede ser ciertamente resistente a la automatización y en otras áreas más elaboradas, por ejemplo, vi en su estudio telemarketing, es una de las susceptibles y vulnerables. No, ¿es una defensa que va a aguantar o piensas que no tanto? Yo creo que ahí hay que pensar más a largo plazo. Un modelo de salarios bajos no va a funcionar. No funciona. Porque si la tarea es automatizable hoy en día, cómo se va deflacionando el precio de la máquina, más tarde o más temprano, o proteges al sector, o tenés que buscar cómo hacer para readaptar las habilidades para que empiecen a hacer otra cosa. Entonces, para ese tipo de tareas de salarios bajos, en realidad hay que ser tareas repetitivas, automatizables, uno tiene que pensar en una transición. No quizás en 2 años, pero pensar que en 10, 15 años esos sectores, ya los trabajadores de ahí o los nuevos que vayan entrando, quizás trabajan junto con máquinas, haciendo algo distinto, pero ya no pueden hacer la misma tarea que hacían antes. Entonces, la defensa de salarios en dólares bajos encuentra muchos límites. Y lo que pasa en muchos países, inclusive vos te vas, por ejemplo, a Asia, es que muchas veces los gobiernos deciden bloquear la entrada de tecnología. Esto que decía proteccionismo, pero tecnológico, claro, porque no saben qué hacer con el problema que se les puede generar. No, es apasionante. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero es interesante porque hay quien plantea cobremos impuestos a los robots porque se van a sustituir trabajadores que generan impuestos, no a los robots, a las entes de inteligencia artificial, máquinas, etcétera, pues habría que comprarles impuestos porque si no fiscalmente no va a tener sentido hacia adelante. Y es interesante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Vamos.